Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un comienzo de semana más, un lunes más para seguir compartiendo el mensaje del Señor después de haber tenido un fin de semana súper bendecido, no solamente con los cultos, sino con las actividades. Tuvimos también el sábado un taller de audiovisuales. Bueno, un sinfín de cosas que gracias a Dios pudimos compartir como iglesia. Vámonos hoy a comenzar el día, a comenzar la semana una vez más, abriendo la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a abrir en la primera epístola que Juan escribe, en el capítulo 2, y vamos a leer en esta mañana tan solo dos versículos, el 1 y el 2. Y dice así la palabra del Señor, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La semana pasada, terminamos el viernes, si lo recuerdan, en el devocional, hablando de lo que significaba que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y hoy me gustaría seguir desglosando un poquito más este versículo, porque Juan no termina sus palabras, Juan no termina este versículo hablando simplemente de la propiciación por nuestros pecados, sino que añade algo muy interesante y a la vez muy importante de entender. Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también que Él añade por los de todo el mundo. Si te detienes unos segundos a analizar estas palabras, parecen como que carecen de sentido, o como que Juan las añadió sin ningún tipo de importancia, pero eso no es cierto, porque estas palabras encierran un principio espiritual que nosotros vamos a entender en esta mañana. Y no solamente deberíamos de entender, sino que sobre todas las cosas vamos a tener que llevarlo a la práctica. Juan está diciendo que Jesús perdona nuestros pecados. Y esto es algo precioso, porque honestamente yo creo que a todos nos encanta ser perdonados. A todos nos encanta que cuando uno se equivoca, cuando uno mete la pata cometiendo un pecado, ¿verdad?, pueda obtener el perdón de Dios. Eso es algo precioso. Hasta ahí todo ok, ¿verdad? Pero tenemos que entender que ese perdón que a nosotros nos gusta recibir también está disponible para el resto de las personas. Es cierto que Dios me perdona mis pecados, pero también Dios perdona al otro sus pecados. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros no somos quien para recriminar un pecado que ya Dios perdonó. Suele pasar que a veces nosotros somos muy duros con los pecados ajenos, pero muy blandos con los nuestros. La semana pasada, en la predicación que la titulamos Llamados a dar fruto, veíamos en la parábola de los labradores malvados que se encuentra en Mateo capítulo 21, y hablábamos de cómo Jesús está exhortando al pueblo judío por no haber cuidado bien el privilegio que ellos tuvieron de ser el pueblo de Dios. Pero en vez de llamarles la atención en primera persona, Jesús les cuenta una parábola diciendo: mira, había un hombre que era padre de familia, que tenía una viña, que él mismo la cuidó, él mismo la preparó, y una vez esa viña estaba en condiciones, dice que se la alquiló a unos labradores, pero que cuando el dueño de la viña envió a unos mensajeros a cobrar los frutos por ese alquiler, dice la Biblia que estos malvados labradores golpeaban a todos los enviados por el dueño. Algunos incluso mataron, a otros apedrearon. Incluso este dueño de la viña envió a su hijo a recoger los frutos, pero también la Biblia dice que al propio hijo mataron. Cuando Jesús les cuenta esta parábola a los judíos, les hace una pregunta y les dice: oye, ¿qué creen que va a suceder cuando el dueño de la viña venga personalmente? ¿Qué va a hacer con estos labradores malvados? Cuando los judíos escucharon esa pregunta, dice el versículo 41 que le contestaron a Jesús diciendo: a esos labradores hay que matarlos, hay que destruirlos en misericordia. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Jesús les estaba hablando de ellos mismos, pero les hizo pensar que estaba hablando de otras personas, y ellos pidieron destrucción sin misericordia, porque supuestamente eran otras personas. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús estaba hablando de ellos mismos. ¿Entiende algo? De la misma manera que Jesús derrama de su amor, derrama de su misericordia sobre tu vida, perdonándote todos tus pecados, también lo hace con el prójimo. No solamente tienes tú el derecho de equivocarte y de pecar, sino que también el prójimo tiene el privilegio de ser perdonado por Dios. Siempre y cuando se arrepienta, claro está.
Porque volvemos a lo mismo que estamos hablando desde que hemos empezado a hablar desde esta primera epístola que Juan escribe. No hay perdón sin arrepentimiento. El perdón solo viene cuando la persona se arrepiente. Y recordemos una vez más lo que ya hemos visto, que arrepentirse no es llorar, sino que arrepentirse es cambiar. Me gustaría que en esta mañana puedas interiorizar estas palabras que Juan está diciendo. Jesús perdona todos tus pecados. Pero no solamente los tuyos, sino que también perdona los de todo el mundo, dice él. Así que no seas tan duro con aquellos que han pecado, con aquellos que se han equivocado y se han arrepentido, porque también hay perdón para ellos. Y si Jesús decide perdonarle, oye, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, verdad? Recuerda algo, el segundo mandamiento, Jesús dice que es amar al prójimo como a ti mismo. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Si verdaderamente tú tienes amor de Dios dentro de ti, debes cubrir el pecado de un hermano, de un hermano que lógicamente se ha arrepentido. Cubrir es tapar. Esto quiere decir que no se lo tienes que estar recordando todos los días, que tu actitud hacia él o hacia ella no debe cambiar por ese pecado que cometió siempre y cuando, vuelvo y repito, se haya arrepentido. Jesús te perdona todos tus pecados a ti, pero también perdona a los demás. También ellos tienen el privilegio de ser perdonados. No seas tan duro con los pecados ajenos y tan blando con los tuyos. Amén. Hay perdón, gloria a Dios, hay perdón de Dios para ti, pero también hay perdón para los demás. Y eso es lo que Juan nos está diciendo, que Jesús es la propiciación de nuestros pecados, y él podría haber terminado el versículo ahí, pero él añade, ojo, pero no solamente de los nuestros, sino también del perdón de los pecados de todo el mundo. Entiende el mensaje que Dios está dando. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, Señor. Tu amor es tan infinito, Dios mío, que hay perdón, hay misericordia para todos. Ayúdanos, Dios mío, a tener también misericordia, a tener amor los unos con los otros. Gracias por este día que tú nos das, gracias por esta semana, Señor, que pones delante de nosotros. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que tu bendición esté sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre la iglesia, sobre todo lo que hacemos, Señor, sobre todo lo que vayamos a hacer no solamente hoy lunes, sino durante toda la semana. Gracias, precioso Dios, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir hablando de esta primera carta, de esta primera epístola de Juan. Dios te bendiga.